voy a referirme al artículo 311. Aquí está. Ya lo pueden ver. Dice, capítulo 12, la ley del trabajo. Trabajo a domicilio, ya se los expliqué, será considerado, lo estoy viendo ahora. El tercer párrafo lo acabo de explicar. Y vean el 312, dice, el convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas o objetos no tiene nada que ver con teletrabajo. Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente con la ayuda de sus miembros de la familia del patrón, tampoco tiene que ver con teletrabajo. Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo, tampoco tiene nada que ver con teletrabajo. La simultaneidad de patrones no priva al trabajador del domicilio a los derechos que le concede este capítulo, tampoco. Queda prohibida la utilización de intermediarios en el caso de la empresa que aproveche o venda los productos de trabajo a domicilio, tampoco. Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse previamente en el registro de patrones, no hay nada. Las condiciones de trabajo que se harán constar por escrito, cada una de las partes conservará un ejemplar y tendrá nombre, nacionalidad, edad, local donde se ejecuta el trabajo, naturaleza y calidad del trabajo, monto del salario y fecha y lugar de pago y las demás estipulaciones que establezcan las partes. Luego el escrito deberá revisarse, deberá presentarse a la autoridad, deberán llevar un registro de trabajadores a domicilio autorizado por la inspección del trabajo, en este supuesto que es la autoridad en la que se hacen constar estos datos. Voy en el artículo 320. Los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una libreta foliada y autorizada de inspección del trabajo, tampoco aplica. La falta de libreta no libera o no priva al trabajador de los derechos que le correspondan. La comisión a salarios mínimos tampoco. Los salarios de trabajadores a domicilio no podrán ser menores a los que paguen por trabajos semejantes en la empresa o establecimiento. Los patrones tienen obligaciones especiales siguientes: fijar las tarifas de salarios y, en fin, aquí están todas estas reglas, todos estos artículos que son del 311 al 330, que es todo el capítulo 12. Voy a regresar a mi material. Les puedo decir que no está dándonos ninguna regla absolutamente de lo que es el teletrabajo. La única parte, la única porción en la que ve ese embrión para poder crecer y gestarse es el segundo párrafo del artículo 311. Muy poquitas expresiones para dar lugar a que el trabajador o empleador o patrón en una relación a distancia constituyen los elementos del teletrabajo, pero con esta condición en el que se esté utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Así que ustedes ahorita ya saben que conforme al artículo 6, 17, 18, segundo párrafo del artículo 311, ya estamos vistiendo que la figura del teletrabajo, aunque dicen que no hay, yo estoy tratando de componerla, fundamentarla en manera orgánica, de manera armónica también, para poderla presentar a ustedes y poder tener en esta nueva normalidad un instrumento o una nueva forma de relacionarse laboralmente, sin necesidad de que esperemos a que el Congreso legisle o modifique. O sea, estamos bordando fino, estamos haciendo a mano con todas estas porciones normativas y de interpretación para poder justificar las reglas del juego. Bien, quiero recordarles en esta lámina, obsérvenlo por favor, esta lámina dice, el escrito en que consten las condiciones de trabajo. Quiero decirles que todas las reglas del juego entre un patrón y un trabajador se llaman condiciones generales de trabajo. ¿Qué son las condiciones generales de trabajo? Son todas esas particularidades: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, de qué manera, qué pasa si esto, qué pasa si aquello. Todos los elementos que integran la relación laboral se llaman condiciones generales de trabajo. La duración de la jornada, el tipo de contrato, el salario, las vacaciones, todas las reglas del juego
se llaman condiciones generales de trabajo. Y también este artículo ha sido olvidado, no lo toman en cuenta muchas empresas, muchos asesores no toman en cuenta el artículo 25 que establece cuáles son esos elementos de las condiciones generales de trabajo. Veamos la lámina. Dice, el escrito en que consta en las condiciones generales deberá tener el nombre, nacionalidad, si fuera por obra o tiempo determinado, los servicios que deben prestarse. Y aquí subrayo la fracción 4, el lugar o lugares donde se deba prestar el trabajo, la duración de la jornada, la forma y monto de salario, el día y lugar de pago de salario, la indicación de que será capacitado y adiestrado, y aquí la fracción 9 que dice otras condiciones de trabajo. Bien, regresando conmigo, fíjense, de este artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo voy a extraer dos fracciones que me van a dar el marco para el teletrabajo. La fracción cuarta y la fracción novena. La fracción cuarta nos dice que una parte de las condiciones de trabajo es en el contrato, en las reglas del juego entre patrón y trabajador. Una de ellas es el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. Así que si estamos hablando de teletrabajo o de trabajo a distancia, ya vemos que esto debe quedar en las condiciones generales que están contenidas en los contratos. El lugar o lugares, o sea que puede ser uno o pueden ser dos o más. Un teletrabajo o un trabajador a distancia puede estar en el centro laboral de lunes a jueves y volverse trabajo a distancia o teletrabajo los días viernes. Igual podría ser que martes, miércoles y jueves esté en la oficina y los viernes y lunes en teletrabajo. Así que puede ser dos lugares de trabajo, el de las oficinas, el del corporativo, el de la planta donde esté asignado y el del domicilio del trabajador en los más casos posibles para entender que hay trabajador a distancia con los empleados. Así que esta condición tiene el fundamento en la fracción cuarta del artículo 25 y luego remato con la fracción interesantísima que es la novena. Dice otras condiciones de trabajo. Fíjense claramente que dice otras condiciones. ¿Cuáles? Las que tu imaginación y tu corazón te ven. O sea, no hay un límite porque dice tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Este artículo es oro molido el 25 y la esencia de ese oro está en esta fracción novena cuando nos está permitiendo la Ley Federal del Trabajo claramente esta cuestión. Patrón y trabajador, pónganse de acuerdo, establezcan las reglas del juego entre ustedes. Tú di qué quieres, qué no quieres, cómo lo quieres. Patrón, trabajador, legislen internamente ustedes en su contrato de trabajo. Ustedes pongan las reglas del juego. Así que, concluyo en esta parte, ¿ven cómo no es necesario tener una ley federal del trabajo con la figura del teletrabajo? Así que ese es un pretexto absurdo. Yo no comparto el que no esté legislado, el que no se pueda. Claro que se puede establecer las reglas claras del teletrabajo en diferentes documentos. Uno de ellos en el contrato de trabajo, que es el que contiene las condiciones generales que acabo de mencionar y que la ley en el artículo 25, en la fracción 4 y novena, nos da esa amplitud para poder normar y regular. Por supuesto que el teletrabajo no tenemos que esperar a que los legisladores lleguen y nos digan un capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo. Podemos ir hilvanando, podemos ir bordando fino, ir tejiendo a mano por nuestra parte, repito, con el artículo 6, 17, 18, 25, en este caso, fracción cuarta y novena. ¿Ven cómo es posible el teletrabajo? No necesitamos y además tiene aplicaciones internacionales que podemos colmarlas. Pues bien, en esta lámina no la voy a leer porque no es mi estilo. Ustedes saben que no es mi estilo leer láminas con bastante contenido, pero en su material van a encontrar estas variantes que en un documento que lo voy a referir en liga como la bibliografía que utilicé, que es el punto de investigación, que son los desacuerdos que hay internacionalmente acerca de ventajas y desventajas del teletrabajo de la Organización Internacional del Trabajo, pues tomé este cuadro que me pareció bastante importante para que vean
cuáles son las combinaciones en el factor tiempo, y que si puede ser total o parcial. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, proporción, tiempo parcial, trabajadores a tiempo parcial desempeñan periódicamente las funciones del puesto fuera del centro principal de operaciones. Los de tiempo completo normalmente desempeñan la mayoría. Luego sigue el siguiente párrafo, la cuestión de la movilidad, lo fijo, colaboración baja, colaboración alta, secuencia, la autonomía. Este cuadro es muy importante, lo revisen, porque lo podemos establecer en las reglas del juego que les estoy platicando. Así que es un documento oficial de la UIT que puede estar integrado. Lo mismo sucede con el siguiente cuadro, en el cual nos están revelando cuáles son esas posibles ventajas o las expectativas y sus desventajas o las vicisitudes o los problemas que se tienen para entender. Y vean, por ejemplo, si yo leo el rubro de empleadores, ¿cuáles son las ventajas? Reducción de gastos generales, por supuesto, las empresas se están compactando. Quiero una oficina de 200 o 500 metros cuadrados, si ya no hay gente que esté ocupando los espacios dentro de ella. A lo mejor ahora con una oficina de 100 metros puedo estar haciendo las mismas funciones que antes hacía con el triple o el cuádruple de esta función. Así que reducción. Aumento de márgenes del beneficio, hay menor rotación. Claro, la gente, dicen los estudios de la UIT, la gente que desempeña teletrabajo se siente más comprometida, no tiene presión, no hay mucho estrés, se siente cómodo con esa forma, trabaja a su ritmo, a sus formas, y eso genera una permanencia, una retención de los trabajadores. Luego dice, una ampliación de la cantera de talentos. Claro, tú tienes la posibilidad de estar trabajando con mucha gente y estar formándote con ellos en la absoluta discrecionalidad. Dice, poco costoso y da muchas ventajas. Claro, eso es una situación a la que se está mirando actualmente. Nosotros podemos pensar que si hay una reducción, ya el trabajador que no está en nuestro centro laboral, pues ya no consume agua ahí, no consume papel, no consume energía eléctrica, no gasta las instalaciones, no requerimos un mayor espacio, no crea un ambiente ahí de godinesco, de que estén hacinados, fumando, entrando, saliendo, que si está haciendo esto, está haciendo aquello. La verdad es que tiene bastantes ventajas, pero en el mismo rubro, en la cuestión de posibles desventajas, dice generación de otros tipos de gasto, aunque sean inferiores, que hay que considerar. A lo mejor podría compensarse entre el patrón y trabajador el tema del uso de energía eléctrica que está usando en su casa con la computadora, el pago de internet por los datos que está utilizando al enviar y recibir información, el coste del servicio telefónico, el coste de la luz. Y estos gastos que podrían ser reales, la práctica internacional los ha resuelto para decir que puede buscarse una compensación, puede buscarse la compensación de gastos entre el patrón y trabajador versus el empleo de estos instrumentos o insumos necesarios para el trabajo a distancia. Ejemplo, el trabajador hoy ya no tiene que salir 1 hora y media, 2 horas antes de su casa para ir a trabajar, ya no tiene que llevar lunch o gastar en comida cuando esté en el centro laboral, no tiene que incurrir en los gastos de pasaje, ni tiene que ir en el metro o en el transporte público, no tiene que mandar su ropa a la tintorería o estar cambiándose todos los días. ¿Por qué? Porque lo puede estar haciendo en su casa de manera cómoda. Así que los gastos también para el trabajador disminuyen. Así que entre lo que hoy emplea para proveerse de internet y la energía eléctrica y todos estos insumos, contra lo que acostumbraba a gastar yendo a su trabajo y estando en él, pues quizás se pueda compensar. ¿Quién es el que más gana? Sería una cuestión. Imagínense, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay gente que vive en Valle de Chalco, que vive por Ecatepec y que realmente a veces les lleva hasta 2 horas el traslado de sus casas que están en esos polos hasta la Ciudad de México, que tienen su empleo y tienen que gastar a lo mejor 20, 30, 50 pesos de pasajes diarios y aparte traer su lunch o pagar sus comidas, el refresco, el agua, lo que tengan que salir a comer, estar gastando su tiempo y el estrés que les produce. Imagínense ustedes las personas
que tienen que salir de su casa 2 horas antes para llegar a las 8:30 de la mañana, o que salen a las 6 de la tarde y que tienen que irse a sus casas y el tráfico los estresa porque son otras 2 horas de regreso. 2 horas que saliste en la mañana de tu casa antes y 2 horas que hiciste al regresar son 4 horas de tu vida que te la pasaste en un transporte público. El trabajo a domicilio, el teletrabajo, podría reducir estrés, podría reducir incluso o incrementar la seguridad de las personas. Ya no habría asaltos, no habría la exposición al riesgo, al estrés que produce ser sorprendido por unos zampones en el transporte público. Ahora en tiempos de pandemia, quizás el no estarse exponiendo en la vía pública o frente al transporte público, que no hay controles, aunque haya medidas sanitarias para una eficaz medida para no contaminarse, pues eso también podría ser un aliento. Y sobre todo, cierro en esta parte, entre ventajas y desventajas del teletrabajo, de que se ha criticado mucho acerca de las horas extras. Las horas extras también es una forma en que el patrón puede decirle a lo mejor el patrón es muy mañanero y él se levanta a las 5, 6 de la mañana a hacer ejercicio, o el director, y él a las 7 ya te está mandando el primer WhatsApp o el primer correo electrónico, o te está enviando la primera invitación para la reunión de Zoom o de alguna otra plataforma de videoconferencia. Y a lo mejor pues tú tienes que estar dispuesto y listo a esa hora, o puede ser que estás comiendo en tu casa o almorzando a las 2, 3 y quiere tener una videoconferencia en ese momento, o peor, que ya son las 7, 8, 9, 10 de la noche y él todavía quiere seguir trabajando porque es noctámbulo y te va a estar buscando, y mientras tú le respondas no puedes decirle que no. Estas cuestiones que no están pactadas y que son reales hay que tenerlas en cuenta. Por eso decía yo hace un momento, el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión no está regulado en la ley y sería de las pocas cosas que yo sugeriría si estuviera contemplado para obligar a los patrones a respetar los tiempos en que pueden estar requiriendo los servicios a distancia de sus trabajadores. Si bien es cierto la jornada se comprendería de 8 horas, también hay libertad de establecerla que puede durar pues por horas o por los días, es decir, tú puedes trabajar 6 días, cada uno a 8 horas, son las 48 horas a la semana, pero hay gente que puede trabajar 12 o 24 y descansar otro tanto. La naturaleza del trabajo, las prestaciones de servicios entre patrón y trabajador se pueden pactar, así que estas cuestiones de las horas extras desde mi punto de vista serían cuestionables hoy en día. Yo al menos el primer tip que les puedo decir en este rubro es no pacten horas extras, pacten el teletrabajo en horas efectivas devengadas. Pueden llevar un récord de conexión o de entrega de informes que pueden ser semanales o quincenales. El número de horas les podría dar una efectiva prueba de conexión, y también la desconexión es establecer que en ciertos horarios se debe respetar, es decir, a lo mejor a partir de las 19 horas no se podrá o no hay obligación de atender los correos electrónicos, pero en una realidad totalmente cierta, sabemos, por ejemplo, en la vida de un contador, pues puede llegar a las 8 de la mañana, tiene hora de entrada, pero no de salida. O sea, es unas con otras esta situación. Claro, hay empleados en los que dices, bueno, es que si mi patrón me tiene ahí todo el día me está ocupando. Recordemos que lo que se paga a un trabajador no es por lo que hace, sino por el tiempo que está a disposición de este. La Corte dice, lo que se le paga a un trabajador es su tiempo, no lo que hace. Un trabajador puede hacer mucha labor, pero las 8 horas o las 10 o las 12 que se hayan pactado y como se haya firmado en el contrato, eso es lo que se debe tomar en cuenta. Por eso estas reglas claras del teletrabajo las puedes convertir o las puedes transformar o las puedes adecuar en el artículo 25 con la fracción 4 y 9 que ya mencioné. Todo es posible, sí se puede convenir, siempre y cuando no se renuncien a los derechos. No puedes establecer que una persona trabaje 100 horas a la semana porque pues, vas contra natura, y las que excedan pues, podrían estar sujetas a un pago de tiempo extraordinario y que sean por cuestiones extraordinarias. Así que esas reglas hay que redactarlas adecuadamente en los contratos. Y bien, hasta aquí podríamos decir que cuando ya hay una necesidad, más que nada que surgió abruptamente con el tema del coronavirus, pues muchas empresas tuvieron que hacer el confinamiento, es decir, mandar a personas vulnerables a sus casas, y algunas otras porque no eran actividad esencial,
pues tuvieron que irse a su trabajo, llevárselo a su casa con una computadora, los que eran posibles. Por ejemplo, gente que hace mantenimiento o que debía estar en el centro laboral, pues ¿a qué van a limpiar si no pueden hacerlo en trabajo a distancia? Ni modo que una persona del aseo se conecte en la computadora y haga como que limpia virtualmente, eso es imposible. Así que hay trabajos que no se pueden dar por más que se desee en la cuestión de teletrabajo. Pero los que somos consultores o hacemos un trabajo intelectual o más cognitivo, más de evaluación, que sí se permite el puesto y la persona hacerlo, pues obviamente que los que estábamos confinados o estamos confinados por la actividad no esencial o por la cuestión vulnerable, pues tuvimos que recurrir a la cuestión del teletrabajo, que se le estuvo llamando equivocadamente el home office. Bajo esta situación, muchas empresas empezaron a decir, bueno, ¿y eso se puede hacer? ¿Puedo cambiar? ¿Dónde lo tengo que hacer? Ya les dije que hay que hacerlo a través de convenios y se modifica el contrato de trabajo con los fundamentos legales que ya he venido explicando. Aquí el artículo 57, desde mi punto de vista, el artículo 57 de la Ley del Trabajo es el fundamento que yo utilizo para permitirnos como patrones el hacer cambios a las condiciones de trabajo, en el sentido no solo de modificar el lugar, que ya lo dijimos, esto es posible, sino que también en la cuestión de reducción de los salarios o la reducción de la jornada laboral. Aquí es importante establecer que hubo una práctica muy común de empresas que redujeron los salarios de sus trabajadores al 20, 30, 40 o 50%. ¿Esto es posible? Sí, siempre y cuando no sea inferior al mínimo que le quedara a un trabajador. Tú puedes aceptar o ponerte de acuerdo, patrón-trabajador, una reducción porque no ha habido ventas, porque no se han prestado servicios, porque el lugar estuvo cerrado y para preservar las fuentes de empleo. Así que es bien importante establecer esto, que la reducción de la jornada puede o no estar relacionada con la reducción del salario. Reducción de salarios y reducción de jornada pueden estar totalmente acordes en función de que si antes tenías que estar 5 días o 6 días en la empresa, a lo mejor ahora podemos pactar que nada más vayas los lunes, los miércoles y los viernes, o que vayas martes y jueves, o que nada más vayas los lunes y los viernes, o solamente un día, el miércoles. Esa reducción de la jornada vendría acompañada de una necesaria reducción en el salario. Estas convenciones son posibles, son legales, se pueden hacer hoy en día, así que yo tomo como punto de partida este artículo 57 para convenir todos los cambios que se requieran en la cuestión del teletrabajo, la jornada, el salario y demás condiciones que sean análogas a este fin. Para esto tendríamos que hacer una recapitulación que expongo aquí. Todo contrato de trabajo, entonces, todo contrato de trabajo, no hay excepción, todos los contratos laborales tienen la posibilidad de estar sujetos a un convenio que modifique el contrato previamente acordado, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones. No pierdan de vista que estoy hablando del artículo 25, pero ya que podemos hacer los cambios, tengan ustedes en cuenta estos rubros. El primero de ellos es que no haya renuncia de derechos por parte del trabajador. ¿Qué significa esto? Pues nosotros, aunque lo hagamos firmar al trabajador de que él va a estar prestándonos 10 horas o 12 horas diarias de teletrabajo, o que va a estar haciendo trabajo en su casa y que tiene que ir a la oficina de todas formas dentro de ese horario, pues podrían ser abusos, y esos abusos, aunque se firmen por parte del trabajador, serían nulos en términos del artículo 5 y 33 de la Ley del Trabajo, que establecen que son nulos todos los acuerdos que renuncia el trabajador y si no son ratificados ante las autoridades laborales. Así que todos los cambios a un contrato se pueden hacer conforme al artículo 25, tomando en cuenta que no haya renuncia. 2, que sea con el consentimiento del trabajador. Es una equivocación de las empresas el que impongan decisiones sin haber tomado en cuenta, al menos en el papel tiene que figurar que tomaste en cuenta al trabajador. Tuviste que decirle, a ver, señor Juan, a partir de esta fecha, por las cuestiones de que sabe que estuvo cerrado el negocio o que no se han generado ingresos porque no hemos desempeñado la actividad, pues voy a reducir el salario en un 40%. Estas cuestiones de estar
hablando con el trabajador, se le tiene que notificar previamente, se tiene que hacer un comunicado por correo electrónico o en papel, dejar esta circunstancia por escrito y decirle que es con ese fin de proponer la reducción. Si él está de acuerdo, entonces se tiene que hacer después el convenio modificatorio, pero no debe nunca entenderse que es una decisión unilateral, aunque en la realidad así lo sea. Pero en el papel, en lo que tenemos que protegernos, no podemos caernos o darnos ese lujo de que las cosas son impuestas por el patrón. Debe ser con el acuerdo previo del trabajador. Debe quedar por escrito y en términos claros, sí, no hay que engañar a los trabajadores. Todo lo que se haga, reducción de jornada, reducción de salarios, cambio de lugar de trabajo, todo tiene que quedar por escrito y con cierta formalidad. De tal manera que si no es así, habría consecuencias, podría ser una simulación o puede estar provocando algún tipo de multas. No hay que rehacer el contrato, no se trata de vuelve a hacer todos los contratos de trabajo y cámbiale, no, el contrato de trabajo seguirá teniendo las condiciones bajo cual se pactaron las circunstancias. Lo único que va a cambiar es la modificación en las cláusulas respectivas. Un ejemplo para este curso sería si el lugar de trabajo está en la cláusula 10, nosotros pondríamos en un documento lo siguiente: convenio que modifica el contrato de trabajo de fecha 5 de enero del 2018, celebrado entre la empresa y el trabajador, conforme a lo siguiente: antecedentes, que la situación económica que ha imperado en nuestro país por el fenómeno de la pandemia del COVID-19 y toda vez que por decretos presidenciales se ordenó el cierre de actividades no esenciales, es el caso que nuestra empresa encuadra en esas actividades no indispensables para su funcionamiento, por lo que tuvimos la necesidad de cerrar el día tal y hasta la fecha hemos permanecido en semáforo rojo o quietos hasta que el gobierno levante esa medida y podamos reincorporarnos a la vida económica. Nuestro giro se basaba en el manejo de flujos, compra, venta, prestación de servicios. Es el caso que nosotros no hemos desempeñado ninguna actividad que nos permita la generación de ingresos. Por el contrario, se han estado haciendo erogaciones y gastos fijos como la operación, la administración y la nómina, que están rebasando a la capacidad de ahorro o de solvencia de la compañía para hacer frente a estos gastos. Por lo tanto, para efectos de preservar la vida, la salud y la garantía de un empleo digno a nuestros trabajadores, nos estamos viendo en la imperiosa necesidad de proponer con acuerdo del trabajador un descuento de hasta el 50% de sus percepciones, lo cual dicha medida estará dispuesta hasta el mes de agosto, septiembre, octubre del 2020, en el entendido que en cuanto a la situación económica de la empresa lo permita o mejore, se reincorporará al valor antes del descuento del salario que se tenga pactado en los términos del contrato ya referido del capítulo de antecedentes. Así que en las cláusulas diría, por tanto, la cláusula 10ª dice, del lugar de prestación de servicios, ahora debe decir, y ahí podemos incorporar el tema del teletrabajo. En el monto del salario dice, el salario será la cantidad de 15,000 pesos mensuales, el cual se encontrará integrado por, ahora la cláusula 15 dice el salario, ahora deberá decir que habrá un salario de esta cantidad por haber aplicado el descuento. Si se dan ustedes cuenta de esta situación, la redacción es clara entre esos supuestos, lo que había antes, lo que debe ser hoy, el contexto de cómo surge y por qué, eso debe constar por escrito en términos claros, sin tanto papel, sin tanta hoja. Ahora bien, ¿por qué debe ser temporal? Porque no son permanentes. Un error que yo veo en las empresas es que hoy hicieron una reducción de salarios, alguien ganaba 15,000, quedó en 8,000 pesos y sucede que esta persona ahora lo van a despedir y quieren calcular su indemnización con base en los 8,000 y no en los 15,000 que venía percibiendo. Para mí es una cuestión totalmente irresponsable, es una cuestión fraudulenta y la indemnización tendría que ser con el importe del salario diario integrado y con el valor hasta antes de la reducción o la disminución del salario o del porcentaje que se hubiera pactado. Esto es muy importante, también no hay que simular que hay renuncias voluntarias de los trabajadores. ¿Quién en su sano juicio va a renunciar hoy a su trabajo cuando lo que quiere es trabajar y preservar el que tiene? Así que esas empresas que se han equivocado están en un grave riesgo.
No debe ser fraudulento. No, hay muchas empresas que he escuchado que les va bien, están vendiendo, a lo mejor no se les han caído todos los ingresos, pero sigue la empresa teniendo la posibilidad de cubrir sus gastos de operación. A lo mejor no hay un margen de utilidad o están saliendo al día, pero una cuestión que colapse y que lo puedan probar no está sucediendo, así que hay que tener en cuenta que las medidas que se hagan deben tener este revestimiento. Ahora, debe probarse, claro, debe haber una prueba pericial en contabilidad y en una cuestión que refleje la situación bancaria de los ingresos y egresos de la empresa para poder robustecer. No nada más es bajar salarios, hay que tener esa congruencia.